Y volvemos a Israel, 16 horas y 21 minutos ahí, y continúa esta cobertura que comenzó ayer a la madrugada con este ataque israelí a Irán de un nivel de efectividad que hasta ahora sorprende. No sé si también lo sorprende a nuestro querido amigo, usted aquí no lo necesita eh, conocer ni presentación, me refiero al periodista Enrique Zimmerman. Enrique, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, aquí estamos. Bueno, hasta ahora, si estábamos sorprendidos con la operación de los Vipers y dijimos en algún momento habrá una película sobre los Vipers, ahora estamos pensando que, bueno, se multiplicó por mucho la capacidad de inteligencia de Israel y de una operación que hasta ahora parece de un nivel de contundencia enorme. ¿Qué es lo que se sabe? El logro de los Vipers, multiplícalo por 100 y el resultado será esto. Yo creo que aún no sabemos muchas de las cosas que están ocurriendo dentro de Irán, porque Miki, mientras hablamos ahora, 13 horas después del inicio de la operación, aún está habiendo ataques israelíes sobre territorio iraní, sobre objetivos distintos en toda la geografía iraní. Sabemos que hay más de 200 aviones que participaron en el ataque. Eso es casi la mitad de la Fuerza Aérea Israelí. Sabemos que estos aviones necesitan a 1.800, 200, 2.000 kilómetros de distancia, necesitan un abastecimiento en el aire. Te voy a contar algo que creo que no ha sido publicado, creo, y es que hubo también por primera vez desde 1973, desde la guerra del Yom Kippur, 52 años, combates aéreos. Hubo aviones iraníes que despegaron para intentar parar la Fuerza Aérea Israelí y lo que ocurrió fue que fueron derribados varios aviones. Yo sé un número, pero no lo puedo confirmar, así que voy a ir con mucha cautela. Lo que me han dicho a mí es que son 13 aviones que han sido derribados. En cualquier caso, todos los aviones israelíes que participaron en estos combates volvieron a sus bases a Israel. Yo creo que nos va a tardar mucho tiempo en entender los resultados de la operación. Voy a intentar decirte algunas cosas que yo creo que ocurrieron en los últimos días, en las últimas semanas, que de alguna manera decidieron o pesaron en la balanza para esta decisión tremendamente atrevida de atacar de esta forma Irán. Por empezar, quiero decirte que el logro no tiene precedentes, pero mi recomendación a todos aquí en Israel también es, señores, cuidado con la euforia o con la que Felipe, mi cámara, me dijo el ambiente de mundial que está empezando a ver en Israel. O sea, es verdad que es un logro extraordinario, es verdad que hemos visto hace minutos imágenes de dos combatientes del Mossad disfrazados de gente que está paseando su ganado, que están allí escondidos sobre el terreno sin poder hablar con su casa, con su familia. Sabes que los pilotos cuando atacan pueden estar en contacto con sus familias por teléfono. En cambio, ellos están totalmente aislados sobre el terreno y yo creo que hay cientos o más de hombres del Mossad que están normalmente dentro de Irán, pero en este momento más. Sabemos que han creado bases de drones ofensivos, cargados de explosivos, que atacaron y que eliminaron a 20, Miki, 20 líderes, combatientes, dirigentes, oficiales del ejército iraní y de las guardias revolucionarias, algunos de ellos gente que tendría que ser quien hiciera ahora el contraataque contra Israel y que murieron en sus camas, en sus habitaciones o en sus bases con ataques quirúrgicos en los que los servicios secretos sabían encontrarles y atacaron justo el lugar donde ellos se encontraban y les eliminaron. Yo creo que es muy, muy fuerte. Ahora, te puedo decir que el lunes pasado llegó una información a Israel según la cual, quizás días antes también,
según la cual Irán está a punto de cruzar la línea roja de no retorno. O sea, hay ya varios cientos de kilos de uranio enriquecido y hay un peligro real de que tengan lo suficiente como para fabricar 15 bombas nucleares. Tú sabes bien que Israel es un país pequeño, es un país que más pequeño que el país de Gales o que Massachusetts, y que se puede, de alguna manera, creo que más pequeño que Tucumán, ¿verdad? Y creo que se puede destruir con un par de bombas nucleares. 15 bombas nucleares en las manos de un régimen cuyo leitmotiv, cuya ideología es la destrucción del Estado judío. Yo estoy mucho en contacto, como tú sabes, con la oposición iraní, y ellos me hablan de los motivos teológicos, de la llegada del Mesías, el Mahdi, lo que podría llevar a la destrucción del pequeño Satanás, en este caso Israel, como uno de los objetivos primordiales del régimen de la República Islámica de Irán. Dicho esto, yo creo que ellos se acercaron últimamente y que en las 5 sesiones que hubo con los norteamericanos de negociación, ellos se negaron rotundamente a una condición sine qua non de la administración norteamericana y de Israel, y es que continúe habiendo enriquecimiento de uranio en territorio iraní. Entonces, cuando esto ocurrió, yo creo que, y se entendió que Irán, el domingo que viene en las negociaciones, iba de nuevo volver a afirmar que de ninguna manera podía aceptar no enriquecer uranio en Natanz y en otros lugares de Irán, Netanyahu llamó al ministro de Defensa, a Katz, Israel Katz, llamó al teniente general Eyal Zamir y al jefe del Estado Mayor del Ejército y al jefe del Mossad, Dadi Barnea, y con ellos solo planificaron esta operación. Luego yo sé que él tuvo conversaciones telefónicas, me parece que con Trump, y le convenció de que realmente le enseñó las pruebas de que el objetivo de Irán es correr en las próximas semanas, meses, hacia sus primeras bombas nucleares. Mi impresión, Miki, te voy a decir algo que es una impresión, quizás más que una impresión, es que Trump colaboró con Israel en el engaño, en el fraude a Irán. Y de hecho ayer a medianoche hora israelí, él habló de la vía diplomática en declaraciones a la prensa. Él sabía que 3 horas después habría cientos de aviones israelíes, drones, agentes del Mossad, abriendo fuego sobre sus enemigos dentro de territorio iraní, y sin embargo lo hizo. Es verdad que luego Marco Rubio dijo que es un ataque israelí unilateral, pero yo te puedo decir que donde yo vivo en Tel Aviv, en las últimas semanas, vi aviones Galaxy, creo que se llaman, gigantescos, que creo que no venían a Israel a hacer turismo. Venían a traer todo tipo de armamentos, tanto para la ofensiva como para la defensiva. En este momento sabemos que Estados Unidos está activa en la defensa de Israel a través de los misiles antimisiles THAAD y también, aparte de los israelíes, la cúpula de hierro, también los Arrow, los Jets número 3, que paran misiles balísticos a 100 kilómetros de altitud cerca de la atmósfera. Todo esto yo creo que los iraníes entendieron que Estados Unidos es parte de todo este engranaje, aunque haya intentado mantenerse apartado simplemente porque hay 40.000 hombres del ejército estadounidense dispersos por toda la región y para evitar que Irán pueda atacarles a ellos en sus bases. En cualquier caso, en este momento, Miki, lo que hay es una espera relativamente tensa. Las calles están vacías casi. Te diré que aquí, muy cerca de mi casa en Tel Aviv, tenía que haber tenido lugar hoy la marcha gay, con 200.000 personas en las calles, la segunda mayor marcha gay del mundo, creo que después de Los Ángeles. Y todo esto obviamente fue anulado, las escuelas también, la gente fue al supermercado, yo compré agua aquí
creo que ayer a las 3 de la mañana, cuando suenan las sirenas, y en mi móvil me salió por primera vez hasta hoy, Miki, una imagen que decía emergency, Jerum, y que decía no se aleje de su casa, hay una operación israelí en Irán en curso, no hay peligro de misiles inmediatamente, pero atentos, cuidado. Y 2 veces nos enviaron este mensaje para que supiésemos que hay un estado de alerta. Enrique, muchas veces hemos hablado y has estado monitoreando y tienes vínculos con la oposición en Irán y las preguntas son, a ver, Israel vivía con un temor permanente de Hezbollah en el norte con cientos de misiles apuntando a Israel. Israel logró neutralizar esa capacidad con lo que vimos hace unos meses. Ahora surge Irán con todo el peligro nuclear y con toda la fuerza. La pregunta es, ¿cuán fuerte es el régimen de los ayatolás frente a la oposición iraní, al pueblo iraní, que seguramente está entre en shock, sorprendida, y que ya estaban por muchos motivos desgastados del régimen iraní, entre lo que hace a la represión, lo que hace a la economía? ¿Hay fuerzas en Irán que puedan permitir pensar que desde dentro de Irán también decidan que es tiempo de terminar con el régimen de los ayatolás y buscar otro camino? A ver, me has hecho muchas preguntas en una, pero vamos a intentar ir una por una. Una vez me dijo el jefe de la inteligencia saudí, hace años ya, y me lo repitió recientemente, Israel es la mayor potencia entre Indonesia y Gibraltar. Yo creo que hoy él, si hablase con él, alargaría las fronteras. Yo diré que recibí algunos mensajes de Arabia Saudita y de otros países de la región diciendo, don't stop, no paren. Hay que acabar con la cabeza de la serpiente. Claro que oficialmente algunos ministerios de Exteriores luego condenan a Israel, pero lo que dicen, hay siempre un doble discurso en estos mundos. Lo que tardó a Israel, y no eran cientos, Miki, de misiles, eran entre 150.000 y 200.000. Hezbollah era la fuerza no estatal más importante del mundo y podía llegar con misiles a la ventana de mi casa si pusieran esto con esos misiles de gran exactitud, si quisieran atacarme a mí. O sea que realmente era una amenaza muy seria y ni el propio Netanyahu se lo creyó cuando realmente en septiembre del 2024 empieza una operación que tarda 10 días, que incluye los Vipers famosos, los Buscas, y logra neutralizar la organización que hizo sombra y asustó e intimidó a Israel desde los años 80. Y logró hacerlo en 10 días. Hoy Israel hizo lo mismo en Irán en 2 horas. Y eso es lo más sorprendente de todo, incluso para los israelíes. Yo creo que no solo los iraníes están en estado de shock, los israelíes también. No se lo esperaban, algo así. Es una operación que tardó 3 años en preparar. Realmente llega a un grado de sofisticación que parece difícil de entender. La amenaza iraní era una amenaza real, pero como me decía Efraim Halevi, el ex jefe del Mossad, Israel lleva ya casi 3 décadas apuntando y viendo que hay una amenaza que no es Hamas en Gaza, que puede matar 1.200 israelíes en un día, que no es Hezbollah, que puede atacar el Estado Mayor israelí en Tel Aviv, en el Ministerio de Defensa, y matar 200 personas. Estamos hablando de una amenaza que puede borrar del mapa, no quiera Dios, el Estado de Israel. Y eso es algo que Israel se ha preparado más en serio que nunca. Y en este país tenemos esa contradicción a veces, que podemos ser tan superficiales en algunas cosas, pero cuando hablamos de cosas serias, Israel va en serio. Y esta es la prueba. Yo creo que toda la región, yo creo que los europeos, los norteamericanos, todo el mundo está en este momento, los rusos incluso, aparte de los iraníes, están mirando a Israel con mucho respeto por el logro militar de hoy, que yo creo que no tiene parangón en el mundo. Benjamín Netanyahu dijo hace algunas horas que luego de esta operación vendrá y se acercarán a los acuerdos de Abraham, lo incorporará
a Siria, Líbano, Arabia Saudita, y que además llegará a un tiempo distinto de paz, así más o menos lo planteó, para la región. ¿Te parece que lo que está diciendo está en concordancia con lo que realmente puede pasar? Sí, es posible, pero me pregunto si sin acabar la guerra en Gaza, si él será capaz de hacerlo, lo dudo. O sea que tendrá que tomar medidas muy drásticas en Gaza también, después de que termine la guerra con Irán, que puede tardar días o semanas, Miki. O sea, no es una cosa de 2 días. Y allí hay que acabar la guerra en Gaza, hay que lograr la liberación del máximo número posible de rehenes vivos y luego podrá seguir adelante con los acuerdos de Abraham. Te voy a decir una cosa que creo que alguna vez lo hablamos, no sé si lo dijimos en antena, pero Benjamin Netanyahu sabe de lo que habla cuando habla del Líbano y cuando habla de Siria, porque yo creo que según algunas fuentes, él habla por teléfono con sus líderes y sus líderes han expresado públicamente su interés en unirse a los acuerdos de Abraham. Con Arabia Saudita la situación es un poquito más complicada. Desde luego, mientras no acabe en Gaza, yo no veo que puedan ir adelante, pero a Arabia Saudita le gustaría poder llegar a un acuerdo. Me pregunto si ellos lo van a hacer con este gobierno o van a esperar el próximo, que seguramente saldrá de algunas elecciones que ocurrirán el año que viene. Principio del año, mitad del año, final del año, más que octubre del 2026 no creo que sea. En cualquier caso, hay aquí una posibilidad. Yo sé que Netanyahu quiere salir de todo esto como el rey, el King Bibi, que logró no solamente neutralizar el némesis, el enemigo número uno del Estado de Israel, en este caso Irán, pero que logró también traer un futuro mejor a Israel, como él prometió muchas veces, sobre todo con Arabia Saudita, pero también con acuerdos con países vecinos, que si me dijeses algo así con Líbano o con Siria hace 6 meses, te diría que habías bebido algo muy fuerte. Acá Dani Salzman te quiere preguntar algo, Enrique. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. A lo mejor es una pregunta muy técnica, pero mucha gente parece preocupada por las consecuencias que pueda tener un ataque a centrales nucleares o a lugares de enriquecimiento de uranio. Y yo no sé exactamente si eso constituye un peligro para la población civil, especialmente porque ayer, justamente ayer, y no creo que por casualidad, Grossi dijo: Irán está por fuera de nuestro control, no responde, no acepta nuestras inspecciones. Digo, ¿hay algún peligro agregado a los ataques israelíes o todavía en esta etapa del enriquecimiento de uranio las consecuencias no serían dramáticas, digamos, para la población civil que esté cerca de esos centros? La Agencia Atómica Internacional dijo lo que realmente nunca había dicho. Y es que acusó a Irán de estar violando todos los acuerdos y no respetándolos, y esto es algo que nunca lo había hecho realmente, o sea, incluso en todos sus registros dentro del territorio iraní. Por otro lado, Trump había dicho en abril, si no me equivoco, que daba 60 días a Irán para llegar a un acuerdo. Ayer se cumplieron 61. Quiere decir que en realidad Israel ha estado esperando estos 60 días, pero cuando entendió que el próximo domingo en Muscat iban a presentar una propuesta según la cual ellos siguen enriqueciendo uranio en Irán, esto hizo que Israel obtuviese la luz verde por parte de la administración norteamericana. La información que yo tengo es que, según la Agencia Internacional de Energía Atómica, en Natanz, que fue gravemente dañado el centro de enriquecimiento de uranio, no hubo ningún tipo de fuga radioactiva. Esto dicho por Grossi también. O sea que yo creo que por el momento no existe ese peligro, y me imagino que Israel no cometería el error de novato de provocar algún tipo de fuga radioactiva que convertiría una guerra que muchos ven hoy en día en el mundo de forma original, incluso los europeos la aplauden y dicen que se trata de autodefensa. Algo así convertiría inmediatamente esta guerra en
una desgracia a nivel mundial y a nivel de la reacción de la opinión pública mundial. Enrique, como tantas veces hemos hablado y has dicho, en esa región del mundo nunca se puede dormir ni estar aburridos. Lo despidieron a Milei con su comitiva, fueron al cóctel. Netanyahu puso un papelito donde dio una insinuación que se concretó un par de horas después y estamos en esta realidad hoy, con lo cual hay que estar todo el tiempo despiertos y mirando. Nosotros te vamos a seguir pidiendo que cuando haya algo para seguir pensando, información, nos la puedas compartir y agradecerte por el momento, como siempre, este análisis y también esta tarea que seguramente estás haciendo en paralelo no solo a los medios, sino hablando con todos los vínculos en Arabia Saudita, en Qatar, en los Emiratos Árabes, todos que estarán también muy atentos. Ni hablar, de Egipto no se escuchó nada todavía, ni de Jordania, poco, ¿no? Puedo decir, bueno, Jordania tiene aquí un pequeño problema y tiene que hacerlo de forma más cautelosa, pero está claro con quién está Jordania, absolutamente. Pero eso ocurre en muchos países árabes. Lo que sí te puedo decir es que hubo hoy mensajes sorprendentes que hemos recibido. Yo y ya sabes quién más, hemos recibido algunos mensajes que yo digo que son verdaderamente ciencia ficción de dirigentes del Parlamento libanés que dicen no paren, y no hablemos ya de los saudíes, de los emiratíes, de bahreinís que lo hacen públicamente. Eso es algo impensable hace poco tiempo, diciendo hay que acabar con este régimen en Irán. Realmente yo creo que todo esto es la continuación directa, Miki, del 7 de octubre. Israel no hubiese hecho todo esto con un Hezbollah potente aquí en el norte, con 200.000 misiles apuntados a todo el país. No lo hubiese hecho, pero lo hace porque se sintió fuerte, porque logró neutralizar a Hezbollah, neutralizó las milicias iraníes, las sirias pro-iraníes y las iraquíes también, y porque ve que los hutis cada vez tienen menos poder y Hamás está bien calladito, pero que Hezbollah diga al presidente del Líbano, no nos metemos en esta guerra, eso dice mucho de lo que está pasando. Yo creo que estamos viendo un momento histórico y recuerda la fecha de hoy, porque es una fecha que va a entrar en todos los libros de historia, de la que se va a hablar décadas. Despedida judía siempre tiene una más en la puerta. La reacción de los árabes israelíes, de la cual no hemos hablado hasta ahora, y de los palestinos, incluso en los territorios y en Gaza, ¿algo nos puedes contar? Te puedo decir que los palestinos están callados totalmente, pero yo creo que conociendo bien a Mahmoud Abbas, el presidente palestino, él está feliz en este momento, porque él entiende que Irán y los hermanos musulmanes son una amenaza para su causa, para el sueño de crear algún día un Estado palestino laico que pueda funcionar. Irán es el enemigo número uno de ello y utilizó todos sus proxies para evitarlo. Yo te sugiero que leas con atención la carta escrita por Mahmoud Abbas anteayer, enviada al presidente Macron y enviada al príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, una carta que yo creo que también es una especie de declaración Balfour de los palestinos, en la que él dice claramente que la clave de todo es sacar de en medio a Hamás, es desmilitarizarlo y es permitir que las fuerzas palestinas vuelvan a Gaza, como hasta el golpe de Estado de Hamás, con el apoyo del mundo árabe, de Estados Unidos, y que se empiece un proceso de paz real con Israel. Dicho esto, yo creo que es muy importante y creo que en este momento él está feliz. Hamás está calladito, nadie quiere caer ante la furia de la Fuerza Aérea Israelí en este momento. Creo que Israel ganó, sus acciones han subido mucho y a pesar de todo, en vísperas del Shabbat, que empezará en un ratito aquí, nos recomiendo respirar hondo, ser muy modestos, muy humildes, no creer demasiado en nosotros
y entender que Irán, a pesar de estar débil en este momento, es una potencia y que esto no se acaba tan fácil, y creo que tenemos que seguir porque lo que está en juego es el futuro de mis hijos y de mis nietos en este país, y no quisiera que ellos tengan que vivir en un Estado judío bajo la amenaza nuclear iraní. Enrique, a pesar de los momentos e incluso sobre todo por los momentos, el deseo de Shabbat Shalom, y veremos qué es lo que nos trae minuto a minuto esta región. Por el momento, muy buenas noticias para Israel, yo diría también para todo el mundo libre, y veremos cuál es la reacción y cómo termina este capítulo que ojalá nos lleve a un final mucho mejor del libro que se escribe en la historia. Abrazo y hasta la próxima. Shabbat Shalom a todos. Enrique Zimmerman, análisis directo de también este momento, como él dijo, histórico que se está viviendo en el Medio Oriente.